Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Tu Salud es Primero. Yo soy Claudia Villairibe y hoy me encuentro en la sala de choque donde vamos a entrevistar al doctor Jesús Martínez. Él es urgenciólogo y nos va a explicar un poco acerca de cómo es que trabajan en el área de urgencias. Gracias, doctor. Hola Claudia, mucho gusto. ¿Cómo es que trabajan aquí? Estoy viendo además que están muy equipados en urgencias. ¿Qué es lo que le podemos platicar a la gente? ¿Cómo reciben ustedes aquí? Pues mira, en la área de nuestro hospital, en cualquier hospital tenemos el área de urgencias, que es la puerta de entrada de cualquier paciente, ¿no? Y en específico nos encontramos en la sala de choque, que es donde se atiende al paciente de mayor gravedad, aquel paciente que llega con un paro cardiorrespiratorio o que amerita una atención álgida de su padecimiento de manera aguda, ¿no? En este caso, esta área pues cuenta con todos los aditamentos, con todos los fármacos que le dan la mejoría a ese paciente, ¿no? Que nos puede llevar a cabo, si no se atiende rápidamente, pues un desenlace fatal. ¿Cuáles son los casos más comunes por los que llega un paciente a urgencias? A nivel global, en nuestra entidad, que no varía mucho el tipo de pacientes, regularmente son pacientes con afectaciones cardíacas, llámese infarto agudo del miocardio, llámese insuficiencia cardíaca, nos llegan pacientes con alteraciones neurológicas del cerebro, como EBC, embolia, como lo conocemos, derrames cerebrales, pacientes pediátricos en específico, con cualquier alteración propia de alteraciones de la enfermedad de su infancia. Y nos llegan pacientes politraumatizados, quemados, nos llegan pacientes con alteraciones metabólicas de su misma enfermedad ya crónica que tuvo una agudización, ¿no? Y en específico, pues el médico de urgencias, que es el especialista del área de urgencias, pues se encarga de la primera atención de esta etapa aguda o de la agudización de la enfermedad que tiene el paciente. Doctor, ¿y aquí en CIMSA ustedes atienden urgencias para niños, para adultos, para todas las edades? Afortunadamente, en nuestro hospital, es un hospital integral, como lo acaba de mencionar, y tenemos la capacidad de atención de cualquier tipo de pacientes, llámese paciente pediátrico, paciente adulto, paciente geriátrico, pacientes mujeres en edad, en embarazadas, obstétricas. En este caso tenemos afortunadamente el equipo, y tanto internamente en nuestro hospital, como el staff médico de apoyo, que son los especialistas o subespecialistas que atienden las 24/7. ¿Cómo determinan ustedes que es realmente una urgencia? En la actualidad hay un sistema como tal de categorización que se llama triage, que regularmente los hospitales le damos un área. El triage no es otra cosa que clasificar la enfermedad en base a la clínica del paciente, a cómo llega, a sus signos vitales, a sus alteraciones que presenta, y de esta forma podemos darle una clasificación al paciente. La clasificación pues ya la determina cada institución, regularmente es por colores o regularmente se llama prioridad, ¿no? Pero es la manera que casi en la mayoría de los hospitales es como trabajamos. ¿El equipo con el que cuentan ustedes es básico para atender al paciente y dar un diagnóstico correcto? Aquí tenemos la ventaja de tener a la mano para la atención de nuestros pacientes, tanto los pacientes que vienen en estado de salud delicado pero no grave, darle una área de consulta inmediata, que no tengan que esperar a una atención posterior o hacer una cita, le podemos atender de manera inmediata. Tenemos unas áreas confortables en esa área. Tenemos otra área que es el área de observación de urgencias, en donde llegan los pacientes más delicados o con mayor atención o que ameritan una hospitalización. Y en el área que estamos, que es el área de choque, contamos con el equipo, como lo comenta, tanto básico como especializado, ¿no? Además, aquí la importancia de que se atienden en urgencia y aquí mismo se traslada a otra área cuando ya deja de ser una emergencia. Sí, estamos en una área que afortunadamente ahorita a nivel local es un área que se está centralizando toda la atención médica, que le dicen el distrito médico. Estamos muy cerca de la línea, eso nos da una ventaja en atender de manera inmediata a nuestros pacientes, tanto de manera de binacionales, o sea, pacientes que vienen de Estados Unidos, como pacientes internos, ¿no? Estamos muy cercanos de la línea y muy cercanos de la vía rápida. Eso nos da pues una ventaja en cuanto a la logística para atender a esos pacientes. Internamente tenemos el área cercana a la puerta como debe de estar, tenemos nuestros quirófanos a la mano de atención de urgencias, y pues eso le da una atención totalmente integral a cualquier paciente que venga, tanto de nuestros asegurados como el resto de los pacientes de Tijuana. Y sobre todo resaltar el que el tiempo aquí es fundamental para salvar la vida
de una persona. Claro, dicen que el urgenciólogo le da la atención a los primeros 15 minutos de cualquier paciente en cualquier estado. Es la que realmente el urgenciólogo tiene que tener la atención inmediata y darle esa ventaja al paciente. En este caso, pues es los que nos especializamos. Sí, además quiero comentar también que una de las causas en Estados Unidos de que la gente se va a bancarrota es precisamente por los servicios de urgencias, que no está preparado económicamente y se van a bancarrota porque en una emergencia la verdad es que la familia no piensa, no se quiere restringir en nada y a la hora de la hora esto se vuelve un problema. Por eso la importancia de contar con un servicio como CIMSA, que ofrece a todos los pacientes de hecho desde ir con una medicina preventiva. Trabaja, todo está integral, todo está aquí mismo, no tiene que ir, si de aquí de urgencias pasa al área de hospital, aquí mismo está el hospital, aquí mismo está el internista, aquí mismo está todas las especialidades. Eso es muy importante y solo a unos segunditos de la frontera, que esperemos que no vengan a urgencias, pero la verdad es que el hospital y el área de urgencias está de primer mundo. Sí, como lo recalcas, esperemos que, ojalá que nadie tuviera que venir a un área hospitalaria, mucho menos un área de urgencia, porque pues es un área donde atendemos situaciones de gravedad. Sin embargo, tengan la certeza que si ameritan una atención integral, como lo acaba de comentar Claudia, este hospital contamos con ella. Tenemos nuestros quirófanos 24/7, nuestros médicos especializados en urgencias 24/7, todo el equipo integral de subespecialistas a la mano, también 24/7 afortunadamente, y sobre todo por la logística donde nos encontramos, creo que sería el hospital de elección. Doctor Martínez, muchísimas gracias. Bueno, yo los espero en otro episodio más de Tu Salud es Primero. Recuerde que CIMSA es abierto a todo el público en general, a solo unos pasos de la frontera. Aquí lo esperamos en Tu Salud es Primero.